¿Les va? ¿Se escucha bien? Sí, doctora. Bueno, muy bien. Esperen que vamos a acomodar este mouse entero. Están viendo la pantalla compartida, ¿cierto? Sí, doctora. Bueno. ¿Les pasaron el link? ¿Les pasó sus compañeros o lo actualizaron en la página? En la página, doctora. Ah, perfecto. Se ve que hubo un problema esta semana con los links. Les pido, como esta semana, el lunes tuvimos ese problema que no se pudieron conectar, así que para la semana que viene, para que ya tengan en cuenta que conmigo vuelven a tener clases lunes a las 16 y miércoles a las 14, cosa que si no les llega el link, como hicieron hoy uno de sus compañeros, no me acuerdo ahora quién, porque no tengo un teléfono registrado, pero me avisó, cosa que, aunque sea yo les pueda pasar por WhatsApp el link y ustedes se lo pasan entre ustedes para que no perdamos las dos últimas clases, pues si no, no vamos a llegar. Y les voy a tener que subir la clase a plataforma, que no es la idea, más allá de que esté subida en plataforma, la idea es poder dárselas en forma virtual para que puedan sacarse dudas, ¿sí? Esperen que le saque el volumen al celular. Bueno, vamos a hablar hoy de embarazo gemelar, ¿sí? El embarazo gemelar tiene como característica principal que se considera un embarazo de alto riesgo. La incidencia en embarazo natural ronda el 2% de todos los embarazos, pero ese número es bastante más alto cuando empezamos a ver todo lo que son embarazos secundarios a técnicas de fertilización asistida, ¿sí? Antiguamente se hablaba de que el 1,2, 1% de los embarazos terminaban en embarazos gemelares en forma espontánea, pero en la actualidad esa cifra se ve un poquito aumentada por todo lo que es las estimulaciones, técnicas de reproducción, que van de la mano obviamente con una maternidad más tardía desde el punto de vista de lo que son las madres, ¿sí? Y se considera un embarazo de alto riesgo porque si yo lo comparo con un embarazo con feto único, va a haber siempre mayor índice de complicaciones, tanto desde el punto de vista fetal como desde el punto de vista materno, ¿sí? Las complicaciones maternas asociadas al embarazo gemelar van de la mano del aumento de los requerimientos hemodinámicos que va a tener esa mamá para poder hacer que esos fetos crezcan y lleguen a término, y desde el punto de vista de lo que son los gemelitos en sí, tiene que ver con el tamaño uterino y con el alto riesgo de parto prematuro, más allá de patologías específicas que se van a dar en los distintos tipos de embarazos gemelares, que como principal factor pronóstico, cuando yo me entero que hay un embarazo gemelar, que ya de por sí a la paciente la catalogo como alto riesgo, a su vez voy a tener que saber si ese embarazo gemelar tiene placenta compartida o placenta para cada uno de los fetos que estén dentro del embarazo múltiple. ¿Por qué? Porque si yo tengo monocorionicidad o placenta compartida, voy a ver patologías específicas que solamente se dan en esas circunstancias y que son las que me van a dar como resultado el pronóstico de sobrevida que van a tener esos fetos, ¿sí? Entonces, una vez que sabemos que hay un embarazo múltiple o un embarazo gemelar, lo primero que tenemos que saber, además de eso, es si son monocoriales o si son bicoriales. Y los vamos a manejar de manera diferente desde el punto de vista de los controles y de la búsqueda de las patologías, de la pesquisa de las patologías, porque el monocorial tiene patologías específicas que no se dan en ningún otro momento de la gestación. ¿Ah? Normalmente cuando nosotros encontramos un embarazo gemelar, lo que hacemos es tratar de clasificarlos en base a esto. Ahí en la diapo van a ver que hay una clasificación desde el punto de vista embriológico y una clasificación ecográfica. Desde el punto de vista embriológico, en realidad se sabe una vez que nacen los fetos y demás, pero desde el punto de vista del manejo clínico no lo vamos a poder saber. Es decir, una mamá viene con un embarazo gemelar, que embriológicamente puede ser de un óvulo o de dos óvulos fecundados, pero yo en el manejo clínico eso no lo voy a poder saber. Eso se sabe una vez que nacen los fetos y que se hacen los análisis genéticos en caso de que hiciera falta, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista embriológico, yo puedo saber si hubieron dos óvulos fecundados o un solo óvulo que se dividió, ¿sí? Entonces, cuando hay más de un óvulo, se habla de disigosidad o disigótico, que es la gran mayoría de los embarazos gemelares, 70-75%, y cuando es un solo óvulo que luego se divide antes de implantarse, tenemos embarazos monocigóticos que pueden venir del 25 al 30. Ahora, la clasificación que realmente interesa para el manejo clínico de estos embarazos es la que vamos a hacer a través de la ecografía, porque ahí vamos a poder valorar si estos gemelos comparten o no comparten placenta, y a su vez, si además de compartir placenta, comparten membranas ovulares o no. Es decir, si están en un solo saco gestacional
o si están divididos y cada uno tiene su propia bolsa. Entonces, desde el punto de vista ecográfico vamos a tener embarazos gemelares que van a ser bicoriales biamnióticos, donde cada uno de los fetos tiene su propia placenta con sus propias membranas y su propio líquido amniótico, y en este caso estos embarazos pueden ser tanto disigóticos como monocigóticos, que se dividen tempranamente y permiten que las membranas ovulares sean separadas, más allá que la genética del feto va a ser la misma, ¿sí? Luego tenemos embarazos monocoriales biamnióticos, que son los más frecuentes. En este caso vamos a tener una sola placenta con doble separación, o sea, con dos membranas, con el cual cada feto va a estar en un compartimento de líquido amniótico propio, pero van a compartir la misma torta placentaria, con lo cual el mismo flujo o la misma cantidad de sangre materna repartida entre ellos. Y luego tenemos los menos frecuentes, por suerte, que es cuando comparten todo, cuando tienen una sola placenta y una sola membrana, que son los monocoriales monoamnióticos, ¿sí? Que es menos del 1 o 2% de los embarazos. Cuando en algún momento el feto no logra separarse, los fetos no logran separarse, están unidos por alguna parte del cuerpo, esa es la parte más severa, y ahí hablamos de gemelos siameses, ¿sí? A los fines prácticos, fíjense, yo puedo tener, si es disigótico el embarazo, es decir, dos óvulos fecundados en forma independiente, obviamente que voy a tener un bicorial biamniótico, porque cada uno va a tener separado su membrana, su placenta, y obviamente cada feto va a tener una carga genética única, porque son productos de una gestación con dos óvulos, con dos espermatozoides. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos? Luego, cuando yo tengo monocigosidad, es decir, un solo óvulo fecundado, ¿sí? Que tiene una división en el momento antes de la implantación, voy a poder tener, si se divide entre el día 1 al día 3 de la formación, voy a tener gemelos idénticos desde el punto de vista genético, la carga genética es la misma, pero cada uno va a tener su membrana y sus placentas, ¿sí? O sea, va a ser un bicorial biamniótico. Si se divide en el momento de que está formado ya el blastocito, día 4 a 8 de la fecundación, acá ya van a tener la misma placenta, es decir, son monocoriales, pero todavía la bolsa de las aguas se va a dividir en forma separada, entonces van a tener cada uno su propio saco gestacional y su propio líquido amniótico. Cuando el blastocito está implantado en el útero y la división se produce entre el día 8 y el día 13, ahí tenemos que comparten todos, son los monocoriales monoamnióticos, y luego ya lo que dijimos antes, cuando ya se formó el disco embrionario y se separan en ese momento, es cuando aparecen los siameses, donde además los fetos están unidos por una parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, en resumen, la clasificación embriológica desde el punto de vista clínico, hasta que no nacen en esa genética no se puede saber, pero lo importante es saber cómo está formada la placenta y las membranas ovulares, porque en base a eso vamos a tener complicaciones y patologías específicas, ¿sí? Entonces, fíjense en ese cuadro que está ahí. Si nosotros nos fijamos, acá no estamos hablando ya de genética, sino de si hay una sola o hay dos placentas, ¿sí? Gemelos monocoriales en amarillo, y cuando cada uno tiene su placenta, bicoriales. Fíjense desde el punto de vista de las complicaciones específicas, tanto mortalidad perinatal, es decir, desde el momento del prenacimiento, una semana antes, y hasta los 35 días del posnacimiento, como son la pérdida entre la semana 10 y la 24, es decir, los abortos tempranos, parto prematuro extremo antes de las 32 semanas, antes de que haya madurez pulmonar, y retraso del crecimiento intrauterino con las complicaciones más frecuentes. Fíjense la diferencia que hay cuando hay una sola placenta que cuando cada uno tiene sus dos placentas. Esta línea de complicaciones, salvo acá, que empieza a ser más alta que el embarazo con feto único, en estos porcentajes tiene el mismo índice de complicación que el embarazo único prácticamente, ¿sí? Cuando cada uno tiene su placenta. Ahora, cuando los fetos comparten placenta, vamos a tener casi un 3% de mortalidad perinatal, un 12% de abortos tempranos, un 9% que es muy alto de partos pretérminos extremos, y retraso del crecimiento intrauterino casi un 7,5% de los casos. Es decir, hay una diferencia importantísima entre el monocorial y el bicorial. Y esto hace que sea súper importante el hacer diagnóstico temprano para poder ir controlando esos embarazos, ¿sí? Desde el punto de vista del embarazo de alto riesgo para la madre, o sea, las complicaciones maternas que podemos ver con el embarazo acá no tiene que ver con la corionicidad, sino con el hecho de la sobrecarga que va a tener esa madre al tener que gestar un embarazo múltiple,
¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es mayor asociación a casi todas las patologías que estudian en obstetricia, empezando por hiperemesis por aumento de la unidad beta, edema por la compresión y retención hídrica que genera este embarazo, mucho mayor frecuencia de los estados hipertensivos del embarazo, porque la madre va a tener que sortear una barrera hematoplacentaria mucho más severa, por más que haya buena placentación, anemia, colestasis intrahepática, diabetes gestacional, o sea, todas las complicaciones que se asocian al embarazo simple en X frecuencia la vemos mucho más frecuentemente en embarazo gemelar, y es por eso que en el momento que hacemos diagnóstico de gemelar, esa embarazada pasa a ser o considerarse una embarazada de alto riesgo y requiere un control mucho más estricto que un embarazo simple, ¿sí? Las complicaciones para los fetos, dijimos en la primera diapositiva que el pronóstico para el feto está dado sobre todo por el número de placentas que tienen y el número de membranas al momento de la gestación, ¿sí? Y fíjense que nosotros vamos a tener complicaciones fetales que van de la mano de la prematuridad, que eso es independiente de la placenta, ¿sí? Tiene que ver con la sobredistensión de ese útero grávido que genera mayor riesgo de parto prematuro. Luego, asociaciones de complicación que van de la mano del momento del parto por la dificultad de un parto de gemelos, y luego complicaciones específicas que son asociadas al número de placentas y sobre todo las vemos únicamente o exclusivamente en los embarazos monocoriales. ¿Ah? Desde el punto de vista de lo que es el parto prematuro, a ver, si nosotros agarramos estadísticas de mortalidad neonatal, ¿sí? Arriba del 40% o 30%, dependiendo de los lugares, y en algunos lugares puede llegar hasta el 60% de las muertes neonatales se dan en prematuro, ¿sí? O sea, lo último que queremos, que quieren los neonatólogos, es recibir un bebé de pretérmino. Y no tiene que ver con esto de que, bueno, ya puede respirar afuera, porque una cosa es la madurez pulmonar y otra cosa es la madurez completa de ese recién nacido, ¿sí? No es lo mismo que el feto nazca de término, 37, 38, 39 semanas, que nazca de pretérmino, por más que tenga 36, digamos, bueno, ya tiene madurez pulmonar. El prematuro, el recién nacido prematuro, es la mortalidad principal que vemos en neonatología. Con lo cual, todos los esfuerzos en obstetricia están de la mano de evitar que los embarazos se compliquen desde el punto de vista de la salud materna, y por otro lado, que esas complicaciones nos lleven a tener un parto prematuro por la razón que sea, o porque hay que frenar el embarazo, o porque se desencadena un parto prematuro, que ya vieron la clase de parto prematuro, ¿no es cierto? Bien, entonces, el embarazo general, por mecánica, favorece el parto prematuro. Primero porque hay una carga hormonal más aumentada, entonces todo lo que es el circuito hormonal, de aumento de estrógeno, que puede desencadenar contracciones y más, puede estar presente, pero fundamentalmente se desencadena antes por la sobredistensión del útero grávido. El útero llega a un tamaño de término cuando los fetos todavía no son de término, ¿sí? O sea, va a llegar a un tamaño, a una altura de 38, 39 semanas, a lo mejor a las 34, 35 semanas, lógicamente, porque en vez de haber uno, hay dos o tres en el caso de embarazos múltiples con lo que fue. En general, hoy vamos a hablar de embarazos gemelares, es decir, embarazos múltiples con dos fetos. Fíjense que cuando yo tengo embarazos gemelares, los partos de pretérmino antes de las 37 semanas, o sea, entre las 34 y 37, llegan al 50%, o sea, la mitad no llega a término. Independientemente que esté complicado o no esté complicado el embarazo, que tenga alguna complicación asociada o no, el 50% de los embarazos gemelares van a nacer recién nacidos de pretérmino. Y luego me empiezo a preocupar más, obviamente, a medida que la gestacional es más baja, porque va asociada con mayores complicaciones neonatales. 17% más o menos van a ser antes de las 34 semanas, entre las 32 y las 34, y el pretérmino extremo entre las 32 y 28, casi un 10, y ya por debajo de 28, hasta un 5% de los gemelos. Entonces, nosotros tenemos que pensar en que eso me va a aumentar la internación en neonatología, la mortalidad que va a ir por encima del 50% de las muertes neonatales, como dijimos, se dan de la mano del prematuro, y cuando yo agarro todos los prematuros que reciben una neonatología, el 10% va a ser secundario embarazo gemelar. Entonces, en el momento que la mujer está embarazada de gemelar, lo primero que tengo que saber es que tiene altas chances de un pretérmino y que tendré que preparar a ese embarazo para que logre madurez más temprana. La mayoría de las veces se indica maduración pulmonar de rutina profiláctica en la embarazada cuando cumple las 30, 32 semanas y vemos que los fetos son grandes, que pueden desencadenar parto prematuro, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, primer punto eso, riesgo de prematuridad independientemente de cuántas placentas y cuántas membranas tenga el embarazo, ¿sí? Luego,
Complicaciones asociadas al número de membranas, y estas sí son las más severas y las que mayor mortalidad perinatal conllevan. STFF, que es el síndrome de transfusión feto-fetal, vamos a hablar de cada una de ellas, chicos, no se preocupen, ¿sí? Luego RCIU, con S chiquitita al final, que significa retraso del crecimiento intrauterino selectivo, es decir, de uno solo de los dos fetos, síndrome de transfusión arterial reversa, síndrome de transfusión anémico policitémico, accidentes del cordón y gemelofuncionados, son todas las complicaciones que se pueden dar en embarazos monocoriales, ¿sí? Entonces, empezó la clase y yo les dije, incidencia de embarazo gemelar en la actualidad ronda el 2%, el problema es que en el momento que diagnostico embarazo gemelar, catalogo a la paciente como alto riesgo por complicaciones primero maternas que pueden asociarse, y luego el pronóstico de la sobrevida de los fetos va tardado de la mano de dos cosas. Primero, lograr que lleguen al término, o lo más cercano al término posible, luego, en el caso de que tengamos embarazo monocorial, que no se asocie a alguna de esas complicaciones que estamos haciendo. Entonces, el objetivo en el momento que se hace el diagnóstico del embarazo gemelar es valorar si ese embarazo gemelar además tiene el alto riesgo de compartir o no compartir placenta y membranas ovulares. Y ese diagnóstico se tiene que hacer por ecografía, idealmente antes de las 14 semanas, porque hasta esa edad gestacional los signos ecográficos son bastante específicos y son diagnósticos. Luego de que pasan esas 14 semanas, ese 100% de sensibilidad y especificidad que tiene la ecografía para diagnóstico, se empieza a perder y hace mucho más difícil el diagnóstico y el manejo de estos embarazos, ¿sí? Cuando yo hago ecografía en primer trimestre, si se acuerdan que dimos la clase de ecografía para cromosomopatía en la 11-14, yo les decía que lo ideal es hacer una ecografía por trimestre, y que en esa ecografía, además de ver todos los signos ecográficos de cromosomopatías y demás, nos va a permitir ver viabilidad fetal, número de fetos, número de membranas y demás. Bueno, cuando yo hago una ecografía en estas edades gestacionales bien tempranitas, que son desde las 5 semanas hasta las 9, esta ecografía, para poder ver esto que está puesto acá, que es el número de sacos que hay, el número de sacos vitelinos, el número de embriones en cada saco y el amnios por saco gestacional, debe hacerse por vía transvaginal. ¿Qué ocurre? Cuando yo hago ecografías tan tempranas, si hago hasta las 7 semanas, hasta acá puedo saber si hay la misma cantidad de embriones y voy a poder saber cuántas placentas hay, pero para poder ver si cada uno además es monoamniótico o no, voy a tener que hacer la ecografía siempre después de las 8 o 9 semanas. Con lo cual lo ideal es hacerla entre las 11 y las 14, que era esa ecografía que usamos para todo, ¿sí? Pero en caso de que se haga antes, fíjense, cuando yo hago una ecografía entre la semana 4 y la 5, ya puedo ver, en este caso, 2 sacos gestacionales, ¿sí? Con lo cual yo ya sé que ese embarazo por lo pronto va a ser bicorial. Después habrá que ver si es viable, si aparece embrión, si no aparece embrión, etcétera, etcétera. Pero ya tenemos que es bicorial. Este embarazo, si yo le hago el seguimiento, semana 5 o 6 voy a empezar a aparecer a ver los 2 saquitos vitelinos, semana 6-7 ya veo embrión con sus latidos, y en la semana 8 ya veo todo, veo el embrión, los latidos, y ahí se empieza a ver un esbozo del saquito amniótico, ¿sí? No sé si lo logran ver ahí en sus casas. Después si no lo miran con mayor detenimiento. ¿Qué pasa cuando yo hago una ecografía en las 4 o 5 semanas y veo un solo saco? ¿Tengo garantía de eso que vaya a ser un embarazo? Primero, ¿viable? No, porque no veo embrión, no veo latidos, no veo nada. Segundo, ¿tengo garantía de que va a ser un solo feto? No, ese saco todavía tiene tiempo de dividirse. Entonces, semana 5 o 6, ¿qué puedo llegar a ver? Puedo llegar a ver o 2 sacos vitelinos, ¿sí? Discúlpenme, chicos, está el doctor Suárez preguntándome si les estoy pudiendo dar la clase. Así que le voy a avisar que estamos dando la clase si se queda tranquilo. Disculpen la interrupción. Fíjense que si hago la ecografía semana 5 o 6, acá se ven los 2 saquitos vitelinos. Normalmente cuando veo saco vitelino es el futuro botón embrionario, ¿sí? O sea que ahí yo ya puedo tener idea de que, guarda, este embarazo puede llegar a terminar ser un embarazo gemelar. Lo que no voy a poder saber es si va a ser viable, y tampoco voy a poder saber si se van a desarrollar los 2 embriones y si luego van a compartir o no van a compartir membranas. Entonces, de primera instancia acá, puedo decir que si se termina desarrollando va a ser un monocorial, pero todavía me falta para poder definirlo. Y acá estoy viendo un solo saco vitelino, con lo cual podría ser un embarazo simple o un monocorial que vaya a compartir también membranas. Si sigo esta línea, semana 6-7, acá ya vi los 2 embriones, ¿sí?
Con lo cual acá ya probablemente es un monocorial y esperaremos a que aparezcan en la semana 8 las dos membranitas, las ven ahí, para poder decir que es un embarazo monocorial, pero biamniótico. En este que venía siendo uno solo, ¿sí? Con un solo saquito vitelino, tengo dos opciones. O se viene para acá y termina desarrollándose un solo embrión y termina siendo un embarazo simple, o se viene para la parte esta y de ese saco vitelino me salen dos botones embrionarios, con lo cual voy a tener un embarazo que voy a ver en las 8 semanas, monocorial, monoamniótico, es decir, sin división entre placenta y membranas. O lo más grave de todo, que es este fotito que está en el medio, donde los fetos no se terminan de separar y termino teniendo un embarazo siamés. Con lo cual, el diagnóstico de corionicidad yo lo puedo hacer en cualquiera de estas ecografías, pero idealmente, para no tener toda esta problemática de no tener un diagnóstico definitivo, de no saber cómo va a funcionar y demás, lo ideal es hacer la ecografía cuando corresponde, que después de las 11, 14 semanas, donde veo absolutamente todo, ¿sí? Y aprovecho a hacer además el diagnóstico ecográfico de cromosomopatía, con translucencia nucal, con hueso nasal y demás. Desde el punto de vista de cómo veo las membranas y la placenta en la semana 11-14, lo que se van a ver son dos signos ecográficos característicos. Uno se llama el signo de lambda, que tiene 100% de especificidad y sensibilidad para diagnóstico de bicorial, y luego el signo en T para diagnóstico de monocorial, ¿sí? Fíjense en una foto, signo en lambda, es decir, tengo los dos fetitos con ese signo que simula una letra lambda del alfabeto griego y que me habla de un embarazo bicorial biamniótico, ¿sí? O sea que cada uno tiene su propia torta placentaria y sus membranas ovulares. Y luego el signo en T, que obviamente al tener, ¿se acuerdan que las membranas tenían 3 capas, ¿no es cierto? El corion, el amnios y la decidua, ¿sí? Capsular. Entonces, obviamente que si yo tengo la inserción de doble parte, va a ser más grueso el signo ecográfico. Cuando tengo una sola membranita, va a ser más finito, que apenas se ve, está puesto en rojo para que lo puedan ver. Pero este mouse, chicos, manda. Disculpen que vaya tan mal con el mouse, pero realmente patina muy poquito. Ven, ahí apenas se ve, está marcado para que lo puedan ver. Entonces, ese signo ecográfico, cuando yo tengo dos embriones, me da el diagnóstico de monocorionicidad, ¿sí? Y biamniótico. ¿Estamos? ¿Hasta ahí van? Bien. ¿Qué pasa cuando la paciente aparece tardíamente? Que nos ocurre y nos ocurre en forma frecuente en nuestro país, ¿sí? De que el embarazo se controla en forma tardía, entonces ya pasó la edad gestacional donde la ecografía es 100% sensible. Entonces acá voy a tener que tener en cuenta otro tipo de cosas. La primera, el sexo fetal. ¿Por qué? Porque si yo tengo sexos diferentes, automáticamente es un embarazo disigótico, ¿sí? Porque no tienen la misma carga genética, con lo cual, si es disigótico, si son dos óvulos fecundados, cada uno va a tener sus membranas y sus placentas, se va a hacer siempre bicorial biamniótico. Ahora, puede coincidir que un disigótico coincida que sean dos mujeres o dos varones, entonces ahí vuelvo a tener el mismo problema, no voy a poder saber exactamente si es un monocorial, un bicorial y demás. Entonces, con sexos diferentes, sé que la corionicidad va a ser separada, ¿sí? Pero si tengo sexos iguales, vuelvo a tener el mismo problema. Y en ese caso, empezamos con espesor de las membranas y signos ecográficos que son un poco más complejos de ver, pero que también sirven para utilizar. Y me dirán ustedes, pero doctora, ¿por qué tanto trabajo en hacer el diagnóstico de si es 1, si es 2 y demás? Tiene que ver con que ahora cuando seguimos en la clase van a ver que el embarazo bicorial biamniótico lo controlo más frecuentemente que un embarazo de feto único, pero no buscando las complicaciones de cuando es monocorial. ¿Por qué? Porque el bicorial no va a tener riesgo de transfusión feto-fetal, no va a tener riesgo de gemelo acardio, no va a tener riesgo de accidente del cordón, entonces no tengo que ir a buscar esa patología. ¿Estamos? En esta diapo tienen un resumen de cómo hago diagnóstico de corionicidad dependiendo de las edades gestacionales en las que se hace la ecografía. Y dijimos que por vía transvaginal hasta las 10 semanas tengo diagnóstico de certeza de corionicidad, lo que pasa que hay datos que me van a ir faltando, entonces lo ideal es hacer la ecografía en las 11-14, donde voy a ver el signo de lambda y el T, y a su vez hay otro signo ecográfico que son el número de placenta, porque yo tengo una placenta francamente en la cara anterior del útero y la otra francamente en la cara posterior, y no se unen por ningún lado, sé que tengo un bicorial. Lo que pasa es que muchas veces en el crecimiento uterino las placentas van a estar tocándose y yo no voy a poder saber si es una sola por ecografía o si es simplemente que están las dos en la misma cara y dos. ¿Sí? Entonces, a partir de las 14 semanas empiezo a buscar el sexo fetal, ver si tengo la suerte de tener placentas una en cada cara del útero, eso me deja tranquila con un bicorial y demás, pero ya perdemos la especificidad.
En la actualidad, cuando uno recibe un informe de gestación gemelar, o sea, un obstetra que controla embarazada y recibe una ecografía que informa un embarazo gemelar, automáticamente en esa ecografía debe estar informada la corionicidad. Si no tengo informe de corionicidad, debo volver a pedir una ecografía porque es básico para el manejo de la embarazada, ¿sí? Si hay duda diagnóstica o el ecografista que hizo la ecografía no puede definir, por pauta internacional en la actualidad lo que se hace es un segundo ecografista con experiencia intenta definir si es mono o bicorial, y si ya no lo logran definir porque es imposible, porque el embarazo está controlado muy tardíamente y ya no tenemos signos ecográficos de certeza, al embarazo se lo maneja como el de mayor riesgo, que es el monocorial, ¿sí? Con los controles que corresponden para tratar de detectar a tiempo las complicaciones que nos pueden llevar a la muerte fetal intrauterina. ¿Vamos? Preguntas hasta ahora de la parte introductoria de la clase. ¿No? Bien. Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora de la gestación gemelar bicorial, es decir, cuando no comparten la placenta. En este caso, las dos complicaciones que yo tengo que temer, a diferencia del otro, es la prematuridad y el retraso del crecimiento. La prematuridad, por lo que ya hablamos, ¿sí? Sobre distensión uterina, mayor carga hormonal, etc. Y el retraso del crecimiento tiene que ver con que es una sola mamá para dos fetos, ¿sí? Pero acá el retraso del crecimiento puede ser de los dos gemelos, no tiene que ver con la circulación placentaria, sino con el aumento de requerimientos y que obviamente en una sola madre puede llegar a que esos fetos no logren todo su potencial de desarrollo. ¿Tuvieron la clase de RCI con el doctor Suárez? ¿Todavía no? ¿No? Bueno, perfecto. Porque en realidad hoy no nos vamos a detener a hablar exactamente de cómo se ve todo. O sea, el retraso del crecimiento intrauterino tiene que ver con la falta o sea, cuando un feto no logra todo su potencial de desarrollo. Puede ser cuando nosotros hacemos percentilos de crecimiento, cuando ese feto está por debajo del percentilo 3, eso es el retraso del crecimiento intrauterino, y cuando está por debajo del percentilo 10 de crecimiento, así como se le hace a los niños los crecimientos, bueno, en el caso del feto se hace lo mismo. Cuando está por debajo del percentilo 10, lo que tenemos que tener en cuenta es que no sea algo porque los padres son pequeños y demás, ¿sí? Entonces se habla de retraso del crecimiento cuando además de estar por debajo de ese percentilo, tiene alteraciones en la circulación Doppler, es decir, cuando el feto está hipóxico intrauterinamente. ¿Qué significa eso? Si yo tengo alteración en el Doppler, en el flujo sanguíneo que recibe el feto, ese feto está recibiendo menor cantidad de nutrientes y oxígeno y por eso deja de crecer con todo el potencial que tenía para crecer. ¿Estamos? Entonces, en el caso de los gemelos pasa esto en forma mucho más frecuente que en el embarazo simple, ¿sí? En el caso del bicorial, todo lo que es el riesgo de todo lo que son las malformaciones aneuploidías son igual que en el embarazo simple, porque acuérdense que el bicorial, en el caso del bicorial bicigótico, va a tener siempre doble carga genética, ¿sí? Entonces no tengo ese problema. Y en general los controles prenatales, a diferencia de los controles prenatales en embarazo simple, se van a hacer con las ecografías que vamos a ir a buscar más específicamente el riesgo de prematuridad y de retraso. En un embarazo simple, la recomendación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que los embarazos se controlen aproximadamente, para hablar de un buen control de embarazo, hablamos de un mínimo de 5 controles durante el embarazo, mínimo idealmente 1 por mes, o sea 9 en total, pero con un mínimo de 5 decimos que el embarazo estaría de bajo riesgo, ¿no? Estaría bien controlado, 3 ecografías, o sea 1 por cada trimestre, y 3 laboratorios. Eso en embarazo simple y de bajo riesgo. ¿Qué ocurre si yo tengo un embarazo gemelar bicorial? Fíjense que ya de mirar acá, estamos viendo que hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 controles, pero a esos 9 controles, que serían igual que en un embarazo simple, le sumamos 9 ecografías, ¿sí? Porque lo que se hace en cada uno de estos controles es, lo que les decía, control del crecimiento fetal a través de biometría y de Doppler de las arterias uterinas, ¿sí? Y luego controlamos que el cuello del útero tenga longitud adecuada para predecir el riesgo de parto prematuro de estos embarazos, ¿no? El cuello del útero fundamentalmente sirve, acuérdense que durante el embarazo el moco cervical se pone espeso y forma el tapón mucoso del embarazo, ¿sí? Que es uno de los fenómenos pasivos del trabajo parto es cuando se expulsa ese tapón mucoso. Ese tapón mucoso nos sirve de barrera para evitar que suban los gérmenes, pero a su vez esa barrera y soporte hace que contrarreste la fuerza de la tensión del útero dilatado para que no se ablande tan rápidamente y se dilate prematuramente, ¿sí? Y el cuello normalmente, durante todo el embarazo, cuando no hay acortamiento, cuando no hay riesgo de parto prematuro, mide más o menos entre 35 y 50 milímetros, ¿sí? 3-4 centímetros es lo normal en un cuello
no acortado. Fíjense que por tacto vaginal, cuando yo hago un tacto vaginal, esto que le llaman la secuencia TYDU, fíjense que si yo hago un tacto vaginal voy a estar tocando esta parte, ¿no? Que en los 4 dibujitos, si yo hiciera un tacto, tocaría exactamente lo mismo, ¿sí? Al tacto vaginal no me estaría dando cuenta en forma franca si ese cuello tiene riesgo de prematuridad o no. Fíjense que por ecografía lo que nosotros podemos llegar a detectar, además de la longitud del cuello, es estas imágenes de apertura del orificio cervical interno que me están hablando de que por más que por tacto yo no esté tocando un cuello acortado, tenga igual riesgo de parto prematuro. Por eso es importante que el seguimiento para predecir parto prematuro se haga no por tacto vaginal, sino por guía ecográfica, ¿sí? Cuando yo tengo un cuellito más corto de lo habitual, o sea, cuando cae de los, fíjense, cuando cae del valor que dijimos de 30 a 50 el valor normal, ¿sí? Cuando el cuello mide normal, 40 milímetros, el riesgo de parto pretérmino es el habitual en todas las pacientes, que es 1% aproximadamente. Ahora, fíjense cómo va bajando en base a la longitud del cuello. Entonces, lo que se hace en el embarazo gemelar es un seguimiento ecográfico controlando la longitud del cervix para poder predecir parto prematuro y tomar las medidas adecuadas en caso de que hiciera falta, ¿sí? Desde darle progesterona hasta los cerclajes. La realidad es que en embarazo gemelar no se usa el cerclaje y la progesterona, pero no es tema de discusión de la clase de hoy, ¿sí? Pero bueno, se hace sin control de la longitud del cervix. La biometría del feto, que es medirle el perímetro cefálico, el perímetro abdominal, la longitud del fémur y el diámetro biparietal, lo que nos da es un peso fetal estimado. ¿Para qué se hace biometría del feto? Para ir viendo si ese feto va creciendo en el percentil que tiene que crecer en base a la edad gestacional. O sea, se hace una curva de crecimiento como se hace en el niño y se van marcando y se va viendo que mes a mes, ecografía, el aumento y la ganancia de peso fetal sea acorde a la edad gestacional que tiene. ¿Para qué? Para detectar justamente retrasos del crecimiento intrauterino. En caso de detectar retrasos del crecimiento intrauterino, lo que se hace luego es obviamente valorar por vía de Doppler fetal si ese retraso tiene que ver con una falta de potencial de crecimiento por falta de nutrientes o por hipoxia, o si simplemente es un feto pequeño para la edad gestacional de forma constitucional, ¿sí? Si yo tengo una mamá que mide 1,50 y un papá que mide 1,57 o 1,60, puede que ese feto sea pequeño, o una mamá que siempre tiene fetos o recién nacidos de 2,6 kilos y que siempre los tiene sin que haya una patología, si eso es un pequeño constitucional. Ahora, si yo tengo un feto en percentilo menor al 10 y a su vez trastornos en la circulación placentaria, lógicamente ese feto está recibiendo pocos nutrientes y está con un sufrimiento intrauterino que hace que crezca menos, ¿sí? Entonces, el manejo del gemelar bicorial va a ir de la mano de estas dos cosas, de valorar el riesgo de parto prematuro y de valorar que sigan creciendo acorde a lo que deben crecer para no tener que finalizar antes del embarazo. Cuando no hay ningún tipo de complicación, o sea que el embarazo viene normal, generalmente está indicada la finalización del embarazo gemelar entre las 37 y las 39, es decir, por vía de inducción o de cesárea, lo que se decide y por qué. En el embarazo simple normalmente esperamos hasta las 41 semanas 6 días para hacer una finalización. Esto tiene que ver con que sabemos que la mayoría de los embarazos gemelares, por los altos requerimientos que tienen, cuando sobrepasan esa edad gestacional, empiezan a asociarse a mayor índice de complicaciones, tanto fetales como maternos, ¿sí? Entonces se recomienda la finalización de los embarazos gemelares bicoriales no complicados cuando los fetos llegan a término entre las 37 y las 39 semanas. Se valora tanto el crecimiento del feto como el flujo placentario como el disconfort materno. No se olviden que estas madres van a tener, si los fetos son grandes y hay demasiado peso uterino, mucho disconfort, o sea, mucha disnea, signos de edema de miembros inferiores, mayor riesgo de trombosis, constipación, o sea, la calidad de vida de la embarazada al final es mucho peor, obviamente, en un embarazo simple. Entonces, eso también se tiene en cuenta para decidir la finalización. Lógicamente, si venimos haciendo el seguimiento y detectamos retraso del crecimiento intrauterino, los parámetros de finalización van a estar dados por el riesgo fetal adentro del útero, que eso lo van a ver en la clase de RCIU con el doctor Suárez, si no lo confundo tanto hoy, pero lo que se tiene en cuenta es si la incubadora materna sigue aguantando o no sigue aguantando, y en base a eso se decide finalizar o no el embarazo. Es decir, si yo tengo un retraso del crecimiento intrauterino con parámetros Doppler, con redistribución de flujo de forma severa, y estoy viendo que esa placenta ya no me los está alimentando, se los va a madurar si hace falta y finalizar en ese momento para justamente darle una chance de sobrevida, porque si los dejo dentro del útero voy a terminar con una muerte fetal intrauterina. ¿Estamos? Normalmente para decidir esto,
se tiene en cuenta siempre la viabilidad del feto que viene más sano, ¿sí? O sea, si yo tengo un embarazo bicorial con retraso del crecimiento intrauterino y hay uno de los gemelitos que está más o menos todavía bien y el otro está ya casi premortem, es decir, con reversión del flujo en lo umbilical, que es un parámetro que me está diciendo que ya no aguanta más de 72 horas en el útero de la mamá, yo voy a tener que tener en cuenta antes de sacarlos que puedan sobrevivir afuera del abdomen de la mamá. Es decir, si yo tengo los dos fetos de 30 semanas, los voy a madurar y los voy a sacar. Ahora, lo que tengo que tratar de hacer es que lleguen a ser viables. Obviamente no voy a finalizar un embarazo por riesgo de muerte intrauterina si saco dos fetos y los dos se van a morir fuera del útero materno. ¿Está claro? Bien. Entonces, con embarazo bicorial no es tan complejo. En general, esos son los parámetros de manejo. Nos metemos ahora sí en el que es un poquito más complicado, que es cuando comparten una sola placenta, que es el embarazo o la gestación monocorial, ¿sí? Acá en este caso nosotros, además del alto riesgo per se que implica el embarazo gemelar, tenemos que casi un tercio de los fetos van a tener alguna de las patologías o alguno de los problemas que se asocian al embarazo monocorial, con lo cual todos los controles del embarazo van a ir dirigidos a detectar esas complicaciones a tiempo para poder tratarlas y disminuir de esa manera la mortalidad perinatal y la mortalidad neonatal, ¿sí? Las dos complicaciones más frecuentes y que además se pueden detectar en forma temprana y se pueden corregir por suerte, en algunos casos es la transfusión feto-fetal grave y el retraso del crecimiento intrauterino, en este caso selectivo, es decir, de uno solo de los dos gemelitos, ¿sí? Eso por un lado. Y luego, como esto es un embarazo que se formó de un solo óvulo fecundado por un solo espermatozoide, que tuvo una división en algún momento de su génesis, hay mayor riesgo o se asocia a mayor índice de malformaciones fetales, con lo cual en las ecografías de control vamos a ir a buscar con más énfasis todavía esas posibles detecciones de malformaciones mayores para, en caso de necesidad, derivar a tiempo a la paciente para que esos fetos nazcan en un centro donde se les pueda realizar los tratamientos que requieran postnatalmente o intrauterinamente, dependiendo de la patología, ¿sí? ¿Y por qué tenemos mayor índice de complicaciones? Básicamente porque cuando yo tengo una placenta monocorial, cada uno de estos fetos va a tener un territorio vascular propio, ¿sí? Pero ese territorio vascular va a tener anastomosis. Entonces, esa anastomosis o ese ecuador vascular que se le llama, puede que se mantenga en equilibrio o puede que en algún momento pierda el equilibrio y haya mayor flujo sanguíneo de un feto al otro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo en la clase, y creo que en el Power que subí con audio dije lo mismo, es poner una pizza en la mesa, cortarla en partes iguales y darle pedacitos equidistantes a cada uno de ustedes. ¿Qué ocurre? La mayoría va a tener un crecimiento más o menos acorde a la nutrición que se les da. Después está el potencial de cada persona, el metabolismo y demás, pero los nutrientes son los mismos para todos. Ahora, si yo pongo una pizza, no la divido y le digo coman, va a haber gente que come más y gente que se va a quedar sin su parte de nutrición. Bueno, en la placenta monocorial pasa un poco eso. Mientras el equilibrio de esas anastomosis se mantenga, el flujo que manda la mamá va a ir parejo, o dentro de todos parejo, a los dos fetos. Ahora, cuando esas anastomosis por algún motivo pierden el equilibrio, el flujo que llega por una forma única, porque es una sola mamá, se va a ir más hacia un feto que hacia el otro y ahí empiezan los desequilibrios y todo el riesgo que implica esto. ¿Cuánto? Entre un 10 y un 15% de los embarazos gemelares monocoriales van a tener ese tipo de desequilibrio hemodinámico y vamos a terminar con un feto que se llama donante y con un feto que se llama receptor, ¿sí? Entonces, esto nos puede llevar a un cuadro grave que es la muerte intrauterina de uno de los dos gemelos o de los dos. ¿Qué pasa con el problema de la muerte de uno de los dos gemelos? Y por eso vamos a ver que a medida que avanza la clase, muchas veces se prioriza, ¿sí? Se prioriza o se ofrece la oclusiones selectivas de cordón en pos del gemelo sano. ¿Por qué? Porque si yo tengo los dos gemelitos intrauterinos que comparten la placenta y pierden ese equilibrio vascular, si se muere intrauterinamente uno de los dos gemelos, entre un 25 y un 30% del otro gemelo que venía sano o que venía mejor, puede llegar a sobrevivir, pero con severas secuelas cerebrales. ¿Sí? En muchos casos se pueden morir los dos. Se muere uno y el otro se muere secundariamente ¿a qué? Cuando pasan las 14 semanas dentro de esa placenta que comparten, los fetos ya tienen capacidad, o las arterias, los fetos ya tienen tono vascular. ¿Qué ocurre? Cuando ocurre la muerte de un gemelo, lo que hace el gemelo sobreviviente
que esa caída del tono vascular hace que se produzca una transfusión, o sea, en efecto se pone una transfusión masiva, ¿sí?, de sangre de los gemelitos sobrevivientes al gemelo que se murió. Entonces lo que hace el sobreviviente es una isquemia aguda severa, que puede ser más o menos prolongada. ¿Qué puede ocurrir en ese momento? O que se muera el gemelito que venía sano, o que sobreviva pero con alto riesgo de secuelas a nivel del sistema nervioso central. Entonces uno de los temores más grandes en los embarazos monocoriales es que se muera uno de los dos gemelos adentro por este riesgo de transfusión masiva de sangre entre un feto y el otro. ¿Sí? Y ahora sí, nos metemos en las complicaciones. El síndrome de transfusión feto-fetal grave, ¿sí?, va a aparecer en más o menos un 15% de los embarazos monocoriales. Por suerte, no siempre es de la gravedad o no aparece tan tempranamente como para hacernos tomar decisiones muy complejas, pero muchas veces lo podemos detectar tan tempranamente como en segundo trimestre temprano, después de las 18 o 19 semanas. Sin tratamiento, cuando aparece síndrome de transfusión feto-fetal, la mortalidad global en los gemelos ronda el 70%, o sea, es una complicación gravísima del embarazo gemelar, y se da porque ocurre una anastomosis entre arterias y venas en la placenta en forma profunda, o sea, anastomosis gruesas de la placenta. ¿Qué ocurre en esta patología, o cómo hacemos diagnóstico de esta patología o de esas anastomosis? Porque vamos a tener un gemelo donante y un receptor que lo vamos a diagnosticar porque el gemelo donante va a estar con oligoamnios y el receptor con polidramnios. ¿Qué ocurre? Como hay un gemelo que no recibe flujo, esos riñones no funcionan, no genera orina fetal, y obviamente cuando yo hago la ecografía lo que voy a ver es oligoamnios en un gemelo, y el otro está recibiendo un hiperflujo, con lo cual va a estar con poliuria, con sobrecarga cardíaca, etc. Y lo que voy a ver es un polidramnio en el otro. Entonces es importante acordarse de esta secuencia, oligo-polidramnio, porque ahora cuando veamos la próxima patología, que es retraso del crecimiento selectivo, van a ver que acá vamos a tener, en el otro vamos a tener oligoamnio en uno normal, y acá siempre tenemos la doble secuencia. Uno que no tiene nada de líquido y otro que tiene polidramnios. Si ese oligoamnio polidramnio o esa sobrecarga la dejamos progresar en forma sin hacer nada, el feto que tenía oligoamnio, lo próximo que vamos a ver es directamente vejiga ausente, que no es que el problema es que no tenga vejiga, sino que lo que me está diciendo es que no veo vejiga es que los riñones han dejado de funcionar, no tienen más flujo, entonces no genera orina, ¿sí? Y el otro que vamos a tener, una vejiga grande o una mega vejiga. Si seguimos avanzando y sigue progresando, lo que vamos a ver es lo que se llama gemelo pegado o stack twin, que ahora lo vemos en una foto, que es directamente, prácticamente no se ve la membrana porque no tiene nada de líquido y la membrana se pega al feto, ¿sí? No hay nada de líquido entre el feto y las membranas. Y en el otro feto, como tiene una sobrecarga hídrica, el corazoncito llega a un punto que no puede bombear esa cantidad de sangre y empieza a hacer hídrico, empieza a hacer edema el feto adentro del útero materno. Hasta que tenemos alteraciones en los flujos Doppler de los fetos, ¿sí? Fíjense en fotos, ahí lo tienen en ecografía, ahí tenemos un gemelo, ahí tienen el dibujo para que entiendan, es decir, ahí tienen el gemelito pegado al saco gestacional sin nada de líquido y el otro gemelo que además parece mucho más grande con mucho líquido amniótico. Fíjense, acá veo una bolsa de líquido amniótico enorme y un gemelo que si miran ahí bien, ¿la siguen ahí a la membranita? Sí, ¿no? Bien. Prácticamente no hay líquido y además la posición del feto llama la atención, como un feto que cuando uno, acá en la ecografía ustedes están viendo una foto, pero mientras uno hace una ecografía, no es que lo haya visto, ¿no? Por suerte no he tenido nunca la oportunidad de ver algo así, pero cuando uno ve videos y si tienen oportunidad de meterse en internet y lo pueden ver, un feto que prácticamente al no tener líquido no se puede mover, está pegado a las membranas, entonces durante la ecografía va a estar prácticamente inmóvil, va a tener posiciones raras, poco flexibles y demás, ¿sí? Y el otro gemelo que ven acá abajo, ahí va. Fíjense, el líquido amniótico no es lo más evidente, pero si miran acá, ¿ven que se ve bien la silueta pulmonar? ¿Sí? Bueno, esa silueta pulmonar normalmente no la deberíamos ver, eso me está hablando de que hay líquido en la pleura del pulmón, ¿estamos? Luego, si miran acá, hay edema en el tejido celular subcutáneo. Si fuese un feto de sexo masculino, lo primero que vemos es hidrocele bien franco, ¿sí? Entonces llama eso la atención. Pero fundamentalmente se habla de hidrox fetal. El hidrox fetal es la nasarca del adulto, chicos. Se llama hidrox intrauterinamente y lo que ocurre es cuando yo tengo líquido en dos cavidades que no debería tener, hablamos de hidrox fetal. Es secundaria una insuficiencia cardíaca de tipo congestiva, ¿sí? Ese feto está recibiendo tanta cantidad de sangre que termina extravasando. ¿Cuándo más puedo ver hidrox fetal? Cuando hay anemia severa en
la incompatibilidad de RH negativo, RH positivo de la madre, cuando hay tanta anemia, el feto genera extravasación sanguínea, entonces voy a ver higos fetales, ¿sí? Entonces, el diagnóstico del síndrome de transfusión feto-fetal lo da la ecografía. ¿Cómo? Porque veo primero oligoamnios y luego polidramia. Acuérdense que al líquido amniótico lo podíamos ver bien y era de formación fetal a partir de las 17 semanas. Con lo cual el diagnóstico puede ser tan temprano como las 18 semanas en los casos muy severos, o por suerte ese desequilibrio en esas arterias, hay veces que tenemos las anastomosis presentes en la placenta, pero por algo el equilibrio se mantiene. Si el desequilibrio se produce más tardíamente, la transfusión feto-fetal va a ser menos grave, o en realidad me va a permitir una resolución con fetos viables, ¿sí? Si yo tengo un oligoamnios y polidramia en un embarazo gemelar de 34 semanas, no me va a plantear demasiado problema, porque por más que sé que está ocurriendo esa transfusión, ya no son fetos tan prematuros y me permite probablemente salvar a los dos gemelos, ¿sí? La severidad de la transfusión feto-fetal se evalúa ecográficamente por estadios de Quintero, no hace falta que se lo sepan, solo sí tienen que saber bien que el diagnóstico se hace a través de la secuencia oligopolidramia, ¿sí? Y la fisiopatogenia tiene que ver con mucho flujo para uno, poco flujo para el otro. El diagnóstico diferencial va a ser con la otra patología frecuente, que es el retraso intrauterino selectivo, que acá vamos a ver, después la vemos más tranquila, que la discordancia en líquidos y demás son totalmente diferentes, porque en este caso del RCI vamos a tener un gemelo totalmente sano. En el síndrome de transfusión feto-fetal los dos fetos están afectados, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? En la actualidad, apenas se diagnostica el síndrome de transfusión feto-fetal, vamos a tener que tener en cuenta, como les dije, la edad gestacional, ¿sí? Si son gemelos que ya están casi de término, lógicamente no vamos a ir a hacer ningún tipo de tratamiento intrauterino, lo que vamos a hacer es madurarlos y sacarlos para que sigan sobreviviendo fuera del útero materno. Ahora, como muchas veces aparece en etapas previables, es decir, como les dije, 18, 19 semanas, podemos encontrarnos sobre todo los casos más graves, lo que se hace en la actualidad es una coagulación por láser de las anastomosis que existen en la placenta. Esto lleva, hoy es el gol estándar, es decir, se entra por fetoscopía, o sea, se ingresa al abdomen de la mamá, y se entra por fetoscopio y se hace un corte en el ecuador placentario. ¿Dónde se hace el corte? El corte se hace dejando partes equidistantes de placenta y partes equidistantes de cada cordón umbilical. ¿Qué intenta hacer esto? Cortar esas anastomosis profundas y hacer que cuando la madre envíe sangre, cada placenta empiece a trabajar como si fuese un bicorial, es decir, como si fuesen placentas independientes, ¿sí? Supervivencia post-tratamiento, más o menos, 80-90% de por lo menos uno de los fetos y de ambos del 60%. Entonces la pregunta sería, alta mortalidad, es decir, yo tenía dos fetos vivos adentro del útero de la mamá, que tienen un síndrome de transfusión feto-fetal, que estoy viendo que empiezan a afectarse los dos, les proponemos a los padres hacer una coagulación láser de las anastomosis, sabiendo que puede llegar a morir uno de los gemelos en el procedimiento. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos entonces? Lo hacemos porque si no hacemos nada se mueren los dos, ¿sí? ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Baja la mortalidad? Por supuesto que sí, nos garantiza supervivencia de uno de los dos gemelitos por lo menos en el 80%, pero además la supervivencia va al 60% de los dos gemelos. ¿Por qué tiene o sea, ha mejorado bastante el procedimiento? Pero tiene que ver con que nosotros no podemos saber exactamente si ese corte que se hace va a cortar toda la anastomosis, y dentro de esas anastomosis que a veces se cortan, puede cortar la que trae el flujo directo de la mamá. Y eso no es posible de saberlo ni por ecografía ni por Doppler en la actualidad, ¿sí? En algún momento lo descubrirán, pero por ahora el tratamiento tiene estos índices de resultados. Lo otro que me garantiza este tratamiento es que en caso de que se muera uno de los dos gemelos, el riesgo de secuelas neurológicas por esa extravasación sanguínea sea mucho más baja. ¿Por qué? Porque al haber hecho el corte placentario no ocurre esa extravasación severa que habíamos hablado cuando empezamos a hablar de monocorial, ¿sí? Entonces, en la actualidad apenas se diagnostica oligopolidramia en un embarazo monocorial, vuelvo a lo mismo, ¿sí? Acuérdense que hicimos diagnóstico de corionicidad primero, sabemos que estamos ante un embarazo monocorial, y en las ecografías de control nos encontramos con un oligopolidramia, con lo cual ahí hacemos diagnóstico de síndrome de transfusión feto-fetal. En ese caso se le ofrece este tratamiento a la familia, ¿sí? O a los padres. ¿Qué se hacía antes de que existiera este tratamiento, que hoy es el gol estándar y que no tiene ninguna discusión al respecto? Antes se hacía amniocentesis seriada, o sea, se iba sacando líquido para tratar de descomprimir y de equiparar un poco las presiones fetales. En la actualidad prácticamente está en desuso, salvo en lugares muy aislados, o en lugares donde no está la opción disponible de tratamiento de coagulación por láser de la anastomosis.
¿sí? Las secuelas neurológicas en este caso son mucho más frecuentes, y lo otro es que recién se puede hacer a partir de las 28 semanas de edad gestacional, porque antes de eso es muy difícil por el riesgo de ruptura de membranas, en embarazo gemelar y demás. Con lo cual, en la actualidad, salvo en lugares donde no está disponible, medio que un tratamiento en desuso. ¿Estamos? El síndrome de transfusión anémico polisistémico es exactamente lo mismo, pero más leve. Es decir, tengo anastomosis arteriovenosas, la mayoría de las veces no van a ser anastomosis profundas, y el diagnóstico va a ser más postnatal. Esto es lo típico de que un hermanito nació pálido y el otro nació rosadito cuando vemos los gemelos, ¿sí? Uno rosadito y el otro no. Tiene mucho que ver con que la mayoría de los gemelos no nacen con la misma carga de hemoglobina, y tiene que ver con este pasaje de sangre o de esta transfusión intrauterina que se genera. Desde el punto de vista del neonatólogo, el diagnóstico se hace cuando hay una diferencia, le ponemos diferencia, o sea, cuando es patológico, cuando se considera patológico, cuando hay 5 gramos de hemoglobina de diferencia. Intrauterinamente, cuando vemos el síndrome de anémico polisistémico, al igual que en el síndrome de transfusión fetal, podemos llegar a ver olivamios, polidramios, pero es mucho menos severo, y fundamentalmente se ve más frecuentemente después del tratamiento de un síndrome de transfusión fetal severo. Es decir, hicimos la coagulación láser de la placenta, entonces a pesar de haber cortado en el ecuador y demás, va a haber un gemelo que va a tener más carga que el otro, entonces van a ser uno anémico y el otro que pueden hacer polisistémico, ¿sí? Es mucho menos complicado de manejo que el otro, y en general no trae mayores complicaciones fetales, más allá de que hay veces que puede llegar a requerir transfusión intrauterina, pero son excepcionales. Prenatalmente, entonces, el diagnóstico, claramente se hace el diagnóstico después que nacen, pero prenatalmente se puede diagnosticar midiendo la velocidad de la arteria cerebral media. En medicina fetal, para saber si un feto tiene anemia, antiguamente cuando veía las incompatibilidades de RH, lo que se hacía era, al día de hoy también se hace, pero en general se hacía de rutina para poder saber si había anemia, punzar sangre de cordón umbilical, ¿sí? Intrauterinamente, y ver si el feto estaba anémico o no estaba anémico. En la actualidad eso lo reemplaza el Doppler. Lo que se hace es, se mide la arteria cerebral media, se mide la velocidad con la que pasa el flujo, y hay parámetros estándares de velocidad de flujo de cerebral media para distintas edades gestacionales. Cuando la velocidad está aumentada es porque la sangre está menos viscosa, es decir, cuando hay anemia, y cuando está disminuida es porque hay policitemia. Y a su vez hay tablas de valores hechas por ecografía que calculan más o menos qué grado de hemoglobina va a dar X velocidad. ¿Cómo se hizo eso? Se fue estudiando durante mucho tiempo en medicina fetal la velocidad, por ejemplo. Si la arteria cerebral media tenía una velocidad de 1.5 milimoles por milisegundo, etcétera, etcétera, se punzaba el cordón, equivalía a 8 gramos de hemoglobina. Y así sucesivamente hasta que hoy por hoy hay tablas para esto. ¿Qué nos permite esto? Utilizar un método no invasivo para diagnóstico de anemia, y el método invasivo de ir a punzar el cordón y saber exactamente cuántos grados de hemoglobina tiene el feto se reserva para fetos que pueden llegar a necesitar una transfusión intrauterina, ¿sí? Porque ahí sí tenemos que calcular exactamente cuánta hemoglobina hay que transfundir al feto. ¿Estamos? Entonces, normalmente no trae mayores complicaciones obstétricas, suele ser una complicación del tratamiento del síndrome de transfusión feto-fetal. ¿Ah? Tratamiento depende de la edad gestacional, lo que les dije, gravedad en general no muy severa. Si hay hidrox, hay veces que se puede hacer transfusión intrauterina. Si no hay hidrox, en general se llega a término y se sacan los gemelitos, ¿sí? Pero la mayoría de las veces no requiere de más tratamiento que ese. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Se va entendiendo? Bien. Pregúntenme, chicos, miren que esto en el libro probablemente sea más complejo, ¿no? Así que vayan, y si les quedan dudas, lo vemos en la clase que viene. Hay cosas a veces que son demasiado, no es que sean demasiado avanzadas, son más de medicina mucho más moderna y mucho más actualizada, que si uno lee además cambia todos los días. O sea, lo que estoy diciendo hoy puede que para dentro de 2 meses de cursada quede viejo, no viejo, pero puede que haya cosas nuevas. Entonces, muchas veces darles estas clases cuando todavía ustedes están con lo básico de la obstetricia, siento a veces que por ahí los puedo confundir. Así que si se confunden o tienen dudas, nunca las preguntas son tontas, como les digo yo, ¿sí? Siempre, por más que les parezca que están por preguntar algo obvio, no siempre es obvio, muchas veces aclara a compañeros que tienen más timidez o más vergüenza de preguntar. Así que me frenan y me preguntan o me preguntan en la clase siguiente después que lo vuelven a mirar. ¿Vamos? RSIU selectivo, retraso del crecimiento intrauterino selectivo.
De nuevo, acá estamos hablando siempre de embarazos monotoriales, es decir, con una sola torta placentaria, con lo cual el RCIU va a ser en uno solo de los dos fetitos, ¿sí? Y acá también se da un reparto asimétrico de la placenta, el riesgo de muerte del gemelito que está normal, que no está sufriendo, que está recibiendo buen flujo y demás, llega más o menos al 25% si el otro gemelo, el RCIU, muere dentro del útero, y 45% de los que sobreviven a la muerte del gemelito van a tener secuelas neurológicas, o sea que acá es complejo porque yo tengo un feto totalmente sano y un feto afectado y tengo que tomar decisiones en base obviamente al feto que está más sano de los dos, ¿sí? Acá vamos a encontrar distintos tipos de anastomosis, dependiendo de su número y de la gravedad, va a tener distintos tipos de comportamiento, además desde el punto de vista del control que le hacemos. Cuando vean la clase de RCIU con el doctor Suárez, o de retraso crónico, o de sufrimiento fetal crónico, o de retraso del crecimiento intrauterino, van a ver que hay parámetros en el Doppler que nos van diciendo, hay redistribución de flujo, el feto está tolerante. Es decir, si yo a ustedes los pongo, le genero una hemorragia, lo primero que van a hacer es compensar esa hemorragia. ¿Cómo compensa el adulto? Aumenta su presión arterial, comienza con taquicardia, prioriza sangre a órganos nobles, hasta que llega un momento donde esa compensación no es posible y entramos en shock hipovolémico, isquemia, hipoxia y muerte. El feto es lo mismo, ¿sí? Cuando el feto empieza a recibir, en este caso no hay una hemorragia, pero hipoflujo placentario, que es por donde recibe su sangre, lo que le va a pasar con ese hipoflujo va a ser que primero va a ser una redistribución de flujos, priorizando sistema nervioso central, parte cardíaca y pulmonar, hasta que va a llegar un punto que sus mecanismos compensatorios van a perder capacidad y va a terminar con hipoxia intrauterina hasta la muerte fetal, ¿sí? Eso básicamente ocurre cuando la placenta es insuficiente. El retraso crónico, el feto va enlenteciendo su capacidad de crecimiento, va frenando su crecimiento para ahorrar energía, empieza a hacer metabolismo primero anaeróbico, luego de la anaerobiosis pasa a acidosis metabólica hasta que hay afectación cerebral. Estamos eso como así en global. Dependiendo del número de anastomosis, el feto va a comportarse de distintas maneras y nosotros todo ese comportamiento lo podemos seguir con el Doppler. El Doppler me mide arteria cerebral media, me mide sangre en cordón umbilical, ¿sí? me mide índices de flujo, lo van a ver en la clase con Suárez, pero básicamente hay 4 o 5 parámetros que nos van diciendo que ese feto está primero compensando al máximo hasta que llega un punto donde yo tengo flujo reverso en la umbilical, es decir, que no está pasando flujo, donde normalmente con ese flujo reverso directamente hablamos de 72 horas más o menos de sobrevida del feto dentro del útero, ¿sí? Entonces nosotros, en base a esos patrones de Doppler, al RCIU lo podemos clasificar en 3 tipos. Uno que es más benigno, uno que es bastante tórpido y uno que es muy difícil de controlar, ¿tá? Los criterios para diagnóstico de RCIU selectivo, de retraso de un solo gemelo, son, primero, que uno de los dos fetos esté creciendo menos de lo que debe. O sea, le hacemos las medidas al feto y me da un percentilo por debajo del 10. Y luego lo comparo con el gemelito, porque los gemelos nunca son iguales, siempre hay discordancia entre los gemelos. Ahora, ¿qué grado de discordancia se considera normal? Si yo tengo un peso fetal donde uno pesa 25% menos o más que el otro, eso es patológico. Eso ya me está hablando de que hay un retraso del crecimiento en uno de los gemelos. Si tengo un líquido amniótico normal y el otro oligoamnios, estoy viendo que hay probablemente hipoflujo en ese gemelo que tiene oligoamnios, ¿sí? Y si le mido el abdomen y hay una diferencia de más de 20 milímetros en la circunferencia del abdomen de uno al otro, esos son los parámetros que a mí me hablan de retraso de crecimiento intrauterino selectivo. Porque si no es eso, y los dos fetos crecen por encima del percentilo 10, por más que uno pese más que el otro, que siempre los gemelos, volvemos a insistir, nunca los dos gemelos nacen con el mismo peso ni con la misma cantidad de hemoglobina, siempre son discordantes ahora, hasta cierto punto, ¿sí? A mí el problema acá es que tengo que controlar que hay uno que va a estar hipóxico, ¿sí? Entonces, cuando aparecen estos parámetros, cuando yo hago diagnóstico de retraso del crecimiento. Y luego, a ese retraso, como les decía, lo clasifico en base a las anastomosis que encuentro y los comportamientos que voy a encontrar en el Doppler. El tipo 1 normalmente no hay cambios en el Doppler, o sea, el Doppler va a ser normal, la mayoría de las anastomosis son de tipo arterio-arteriales, muy chiquititas. El tipo 2, ahí tenemos generalmente, fíjense, a ver, el Doppler de la arteria umbilical acá, ven que está siempre por encima de la línea de base, no hay flujo reverso en ningún lado, ese es el tipo 1. Fíjense acá, en todos los latidos fetales tengo flujo reverso, ese es el más tórpido de todo. Acá hay anastomosis segura y hay flujo de hipoxia franca del feto.
Y luego el tipo 3, que desgraciadamente tengo parámetros alternos entre normalidad y flujo reverso, ¿sí? Este es el más intermitente, acá suele haber anastomosis bastante grandes y es el más difícil de controlar, no de controlar, sino de tomar decisiones, ¿sí? Diagnóstico diferencial de RCIU con síndrome de transfusión feto-fetal. Cuadro en amarillo y cuadro en anaranjado. En anaranjado, síndrome de transfusión feto-fetal. Fíjense que arriba dice feto 1 y feto 2, ¿sí? O sea, yo controlo a los dos gemelitos por ecografía y veo. En el síndrome de transfusión feto-fetal, los dos tienen alteraciones. Uno tiene oligamios y el otro tiene polidramios. Uno tiene crecimiento adecuado y el otro no tiene crecimiento adecuado, o sea, uno es macrosómico y el otro es pequeño para la edad gestacional. Normalmente los Doppler van a estar normales o alterados, no me interesa tanto, pero siempre tengo cambios en los dos gemelos, ¿sí? Vamos, fíjense ahora el RCIU selectivo. Tengo el feto 1 con alteración y el feto 2 todo normal. ¿Vamos? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad solo uno está recibiendo hipoflujo, el otro está creciendo normalmente, no tiene una transfusión masiva de uno a otro como tiene el síndrome de transfusión fetal. Entonces voy a tener discordancia en los pesos, voy a tener oligamios en los gemelos, voy a tener alteración en el Doppler de un gemelo con el otro gemelo no. La diferencia en mortalidad también es importante, fíjense que el síndrome de transfusión fetal tiene mucho menos mortalidad, perdón, el RCI selectivo que el síndrome de transfusión fetal, siempre hablando de ambas patologías sin ningún tipo de tratamiento. Vamos, si yo no hago nada del síndrome de transfusión fetal, se van a morir 70% de los gemelos contra 25-30% en el RCI selectivo. ¿Por qué es importante el tema? Vieron que les dije que, bueno, crece uno menos que el otro recibe flujo normal y demás, pero a su vez lo clasificamos en 3 tipos, porque las conductas van a ser diferentes en base a estos resultados que vemos en el entorno, ¿sí? El tipo 1, ¿sí? Normalmente lo que nosotros vamos a ver es un comportamiento. Va a tener retraso del crecimiento, va a estar creciendo menos que el hermano, pero en general nos da tiempo y tiene comportamiento más bien benigno, que se llama. Lo que vamos a ver es, si yo tengo cuando le hago las ecografías una diferencia de pesos fetales de menos del 35% entre el normal, el seguimiento de ecografía se debe hacer cada 2 semanas, ¿sí? Y después de las 34 y 35, una vez por semana, para ir viendo que ese feto siga creciendo y que no me vaya alterando el Doppler en forma progresiva como habitualmente pasa, ¿sí? Si la diferencia es más del 35%, ahí voy más de cerquita y los controlo semanalmente, sobre todo si, bueno, si es muy chiquitito se puede hacer más tiempo, pero realmente voy viendo semanalmente el crecimiento del feto y que no se altere el Doppler. ¿Cuáles son los criterios de no dejar continuar el embarazo intrauterinamente? Si el feto viene creciendo y el Doppler es normal, por más que crezca menos de su percentilo 10, pero sigue con Doppler normal, llego a término y lo finalizo, ¿sí? Ahí no tengo que frenar nada. Ahora, si el feto deja de crecer, que está hablando de hipoxia, llego a las 34 semanas y ahí es indicación de finalizar porque yo sé que el próximo paso van a ser los cambios en el Doppler hasta la hipoxia fetal y la muerte. ¿Está? Ese es en el tipo 1 que me permite un seguimiento porque se comporta en forma habitual, se comporta igual que el retraso de crecimiento de un feto único con retraso de crecimiento, en forma progresiva, que va pasando paso a paso lo que tiene que pasar, entonces me permite ir viendo cómo va yendo ese feto y cuánto va tolerando hasta que sé que no tolera más y lo freno. Si llego a término, mucho mejor, no tengo que frenar nada más. El tipo 2, que es el que rápidamente tenía un deterioro, ¿se acuerdan que tenía flujo reverso en todos los seguimientos? Acá de nuevo también voy a hacer biometría para ver cómo va creciendo y Doppler, y cuando aparece flujo reverso continuo en el ducto venoso, ¿sí? Ahí es cuando yo sé que tengo más o menos 72 horas y que si no hacemos nada, ese feto que viene con retraso se va a crecer y de la mano de eso vienen las complicaciones del hermano que puede morir junto con este feto en el momento que se muere el feto afectado por esa extravasación que hace, o lo que hemos hablado de las graves secuelas neurológicas que puede tener el sobreviviente. Entonces, obviamente que va a depender de en qué momento hacemos ese diagnóstico. Si el diagnóstico es muy temprano, cuando los fetos no son viables, una opción válida, por supuesto, bajo comité de ética, discusión con los padres y que los padres tengan claro lo que se les propone, es la oclusión selectiva de uno de los dos cordones. Tengo un feto que se va a morir, que si saco a los dos se mueren los dos, entonces una opción es ofrecerle a los padres la oclusión selectiva del cordón umbilical, es decir, una muerte fetal programada. ¿Por qué? Porque al ocluirle el cordón, lo que evito es esa otra extravasación sanguínea que hace el feto que venía sano. ¿Vamos? Eso es, por supuesto, cuando ninguno de los dos son viables.
Si los fetos tienen chance de viabilidad fuera del útero, se maduran y se sacan los dos. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, antes de las 24 semanas, debut muy precoz, y hasta las 28, una de las opciones es la oclusión selectiva del cordón para evitar la muerte de los dos gemelos. Ya a partir de ahí siempre me permite un manejo más conservador, es decir, maduración pulmonar y extracción de los dos fetos, sabiendo que los dos tienen chance de morirse por prematuros, que no es algo menor, pero obviamente ahí ya, si son viables, no se ofrece la oclusión selectiva del cordón del feto enfermo. ¿Está? Eso es en el tipo 2. Y luego, desgraciadamente, hay el tipo 3, que era que era intermitente, que era muy difícil de hacer un seguimiento lógico. ¿Qué ocurre con este feto, con estos fetos? Este fetito enfermo tiene comportamientos clínicos muy atípicos, ¿sí? Ese comportamiento clínico atípico puede venir con una evolución buena, o sea, el feto venía de golpe bien, y de un momento para el otro ocurrir la muerte fetal intrauterina, que es el temor más grande en esta patología. Entonces, normalmente la forma de manejo del tipo 3 es, si va todo bien, ¿sí? Si va todo bien, hay que ir haciendo seguimiento semanal, o se puede ofrecer inclusive, acá no se hace muy seguido, pero se podría ofrecer, sabiendo que el comportamiento es atípico en etapas muy tempranas, la oclusión selectiva del cordón a criterio de los padres, garantizar el nacimiento del feto sano y asegurarnos que el feto con patología no genere la muerte del gemelo sano, ¿sí? La mayoría de las veces la conducta más frecuente es llegar a 30-32 semanas y hacer una cesárea electiva, independientemente de que parezca que viene todo bien, porque, vuelvo a insistir, el comportamiento es atípico y puede generar la muerte fetal sin predicción previa, ¿sí? En los otros dos nos permite siempre un seguimiento y parámetros de alteración que nos permiten ir tomando conductas en base a esos parámetros. Acá debe aparentemente estar todo bien, podemos encontrarnos en la próxima ecografía con un gemelito muerto o con los dos muertos a causa del gemelo que venía con retraso. ¿Está? ¿Estamos con las dos patologías más importantes y las diferencias entre ellas? Bien, bueno, ya va quedando menos, chicos, esta parte es un poquito más simple. Síndrome de transfusión arterial reverso gemelo acardio. Esta es, por suerte, muy infrecuente. La diferencia, fíjense, entre el transfusor y transfundido, es que un feto directamente es completamente malformado, es decir, no hay tronco fetal, solamente se forman parte del abdomen y las extremidades inferiores, con lo cual acá las conductas son menos antipáticas o menos dificultosas desde el punto de vista de la ética médica y desde el punto de vista de la decisión que tienen que tomar los padres, obviamente, ¿sí? Frecuencia 1 en 35.000 embarazos, extremadamente raro. Normalmente acá las anastomosis que se producen apenas se produce la fertilización, y eso hace que nazca un gemelito o que haya un gemelito normal y uno completamente malformado. El transfusor, que es el normal, si no hacemos nada, va a empezar con retraso de crecimiento, porque lo que tiene es un gemelo parásito. Lo que tiene que hacer es el gemelito sano es sangre para él más sangre para el gemelo parásito, con lo cual empieza a tener polidramia, sobrecarga hemática, y si no hacemos ningún tratamiento, va a tener una mortalidad de la mitad de los casos, casi el 50%. El otro gemelo, el que es malformado, que solamente tiene tronco, por supuesto que tiene cromosomatías severas, hay un oligoamio franco en la ecografía y no tiene ninguna chance de sobrevida, ni intrauterina, ni, o sea, una vez que nace, obviamente, la mortalidad es del 100%, ¿sí? O sea, no tiene ningún tipo de chance de sobrevida. Con lo cual, esto apenas se diagnostica, que generalmente se diagnostica bien tempranamente, porque se ve por ecografía, 16, 18 semanas, lo que se hace es oclusión por fetoscopía del cordón umbilical del feto acardio que no tiene tronco, para que sobreviva el otro gemelo. La tasa de supervivencia llega al 80% con tratamiento, ¿sí? Acuérdense que si no hacíamos nada, la tasa de supervivencia era del 50%, con lo cual está indicado siempre la oclusión selectiva del cordón en estos casos. Vamos. Patología rara, los gemelos fusionados, menos del 1%, según 1 en 50 o en 100.000. ¿Qué tiene de importante? Primero, que es muy raro de ver los siameses, entonces cuando el diagnóstico se hace más difícil porque es baja el índice de sospecha, o sea, ningún ecografista que va a hacer una ecografía gemelar va pensando en encontrar un siamés, porque no es lo más frecuente de ver. La mortalidad tiene más o menos una mortalidad del 70-75%, y mucho de ella intrauterinamente por las grandes malformaciones que conllevan. Acá la separación del óvulo, o sea, del óvulo fecundado, llega cuando ya está formado el disco embrionario, con lo cual, además de las malformaciones y la unión que puedan encontrar los gemelos,
se asocian a malformaciones generales, entonces tienen altísima tasa de mortalidad. Hay 5 tipos descriptos, que es cuando están unidos por el tórax ocupado, luego por el abdomen, que es el encefalopado, bipópado, como se unen por nalgas, isquiópado y craneópado por la cabeza. Dependiendo de qué órganos además comprometan en esa unión, si es solo piel o si ya compromete órganos, es la posibilidad de tratamiento postnatal que tienen estos gemelos, ¿sí? En general, son anécdotas de la medicina, por suerte no se ven prácticamente nunca, y desde el punto de vista ecográfico la sospecha va a ser, primero, porque hicimos el diagnóstico temprano de embarazo monocorial monoamniótico, es decir, que solamente se veía una placenta y un grupo de membrana, o sea que los fetitos están en el mismo saco amniótico, es imposible que haya siameses, ¿sí? Entonces ya cuando tenemos gemelitos de esas características, monocorial monoamniótico, hay que empezar a valorar si esos gemelitos se separan en algún momento, si están móviles, si puedo diferenciar bien toda la forma del feto o no. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando están compartiendo el líquido, aunque no, cuando están en un solo saco gestacional, aunque no estén unidos por una parte del cuerpo, van a estar tan pegaditos que la ecografía va a ser dificultosa, ¿sí? ¿Qué podemos ver? Columnas hiperextendidas, dependiendo de dónde están unidos, que no se separan nunca en ninguno de los momentos de la ecografía, siempre los vemos unidos por alguna de las partes. Los cordones y el cordón umbilical suelen tener más de 3 vasos, y más, esos son todos signos que nos van a hacer sospechar que puede haber embarazo de gemelos siameses. En general, vuelvo a insistir, es una patología, es una complicación rara, muy poco frecuente, pero por supuesto cuando ocurre, la conducta es ir valorando el crecimiento y valorando el Doppler, al igual que en los otros, riesgo de parto prematuro igual que todos, y por supuesto la conducta obstétrica va a ser la cesárea, ¿sí? Está totalmente contraindicado, por supuesto, un parto vaginal en caso de gemelos siameses, cuando tienen manera de nacer por vía vaginal, ¿sí? Los accidentes de cordón, que también se van a dar en embarazo, estas complicaciones se dan cuando tengo monocorial monoamniótico, ¿sí? El siamés y los accidentes de cordón. La gravedad del accidente de cordón, que también se da siempre en mono-mono, es que suele ocurrir más frecuentemente cuando el cordón es más largo y el feto tiene más movilidad, que es ya en el segundo o tercer trimestre. El problema que tiene el accidente de cordón, que es ese nudo que están viendo ahí, es que obviamente genera un freno completo del flujo y muerte de los 2 gemelos. No es predecible, o sea, no es prevenible, es predecible por el momento que tiene un embarazo monocorial monoamniótico. Sé que esto puede ocurrir, o sea que a los padres desgraciadamente hay que avisarles que puede ocurrir, que los fetos comparten todo, con lo cual es un embarazo de altísimo riesgo para el pronóstico perinatal. Y en este caso está indicada la finalización del embarazo apenas se logra la madurez pulmonar de los fetos, porque lo que tenemos miedo es que si esperamos a que sean más maduros, ese cordón se puede enredar en un día, ¿sí? Y genera obviamente la muerte de los 2 gemelos. Entonces estos embarazos monocoriales monoamnióticos, si llegan a la edad de madurez pulmonar, 30-32 semanas, se le hace las dosis de corticoides y se realiza una cesárea para evitar los accidentes de cordón, ¿sí? Y para finalizar vamos a hablar un poquito de cómo hacer nacer a los gemelos, ¿sí? La vía de parto. Siempre que hablemos de monoamnióticos, lo que acabamos de ver, accidentes que tienen riesgo de accidente de cordón, siameses, que tenemos un solo saco gestacional, siempre vamos a cesárea. Yo no puedo ir a esperar a que se rompa la bolsa única y que salga por vía vaginal en la manito de un gemelo con la cabecita del otro. ¿Está claro? Al estar en un solo saco gestacional, siempre hay que finalizarlo por cesárea, ¿sí? Está contraindicado el parto vaginal. Ahora, luego ya, si es vía amniótico, acá no tenemos que ver con la corionicidad, no importa cuántas placentas. Cuando cada uno tiene su bolsa, ahí nos podemos permitir, dependiendo de la edad gestacional, dependiendo de los pesos que tengan los fetos, dependiendo de cómo están las presentaciones, que esté cefálico y podálico, podálico y cefálico, o sea, que estén en longitudinal, obviamente si hay feto en transverso no podemos ir a parto, que no tenga complicaciones hipóxicas asociadas, en ese caso se puede realizar parto vaginal sin ningún tipo de problema. Siempre hay que tener en cuenta, cuando se permite el parto vaginal de los gemelos, que el equipo que atienda el parto esté acostumbrado a atender partos de gemelos, porque hay ciertas complicaciones, como por ejemplo que el primero nazca y luego el segundo, que venía en posición longitudinal, como tiene mucho espacio en el útero, se transforma en un transverso. Y en ese caso lo que hay que hacer, para no hacer una cesárea, es lo que se llama versión interna, es decir, que el obstetra o la obstétrica que atiende, la partera que atiende, sepa hacer maniobras de versión interna, es decir, ingresar con la mano al útero materno, lograr agarrar el piecito del feto y pasarlo a una posición podálica para permitir el parto vaginal de una transversa. ¿Estamos? Entonces,
Cuando uno decide que un gemelar puede ir a parto es teniendo en cuenta todo esto y sabiendo que el equipo interviniente sabe solucionar las complicaciones de los partos que pueden ocurrir en los partos gemelares. ¿Estamos? ¿A qué edad gestacional finalizamos los embarazos gemelares? Cuando no ocurre nada de lo que hablamos en la clase de hoy. O sea, cuando no tengo riesgo de prematuridad, cuando no hay ninguna complicación del monocorial ni del bicorial. O sea, vienen creciendo bien, los Doppler dieron siempre normales, no se hizo síndrome de transfusión feto-fetal, no apareció RCIU, no apareció ningún tipo de complicación. En ese caso, las edades gestacionales o las conductas obstétricas sin ninguna complicación van a ir. En el bicorial, ¿sí? Cuando cada uno tiene su placenta y tiene su líquido y demás, dijimos, una vez que llega a término, 37, 39 semanas, más allá de eso empezamos a aumentar el riesgo de hipoxia por falta de flujo por parte de la placenta. Entonces, en general, hasta esa edad gestacional está indicado esperar, luego de eso normalmente o se induce o se programa una cesárea. En la actualidad, en la mayoría de los casos, los gemelares terminan por cesárea, salvo que vengan en un trabajo de parto, ¿sí? Es poco frecuente hoy ya ver partos de gemelos, sobre todo en nuestro país, que se opera casi todo, ¿sí? Cuando tengo gestación monocorial, es decir, con una sola placenta, pero vía amniótica, cada uno su saco gestacional, de nuevo, sin ninguna de las complicaciones que hablamos hoy, la edad gestacional de finalización ronda una semanita menos, 36, 38. ¿Por qué? Porque tengo más riesgo todavía que esa placenta que hasta ahora me viene aguantando empieza a tener algún tipo de desequilibrio. Y cuando comparten monocorial monoamniótico, no los dejamos ir más allá de las 32, 33 semanas por el alto riesgo que dijimos de que aparezcan accidentes de cordón o que la ruptura espontánea de la membrana me termine generando o un encasillamiento o un prolapso de alguno de los miembros de los fetos, porque lógicamente al estar compartiendo no va a haber presentación la mayoría de las veces que se encaje abajo y me sirva de tapa. Vamos. Entonces, para finalizar un poquito la clase, puntos claves de la clase de embarazo gemelar. Primero, saber que cuando yo tengo una embarazada con un embarazo múltiple, es una embarazada de alto riesgo. ¿Sí? Los embarazos múltiples van a tener mayor riesgo de complicaciones maternas en primer lugar, y segundo, peor pronóstico para los fetos. El pronóstico está dado, primero y principal, porque el 50% de los gemelares, independientemente de si son monocoriales, bicoriales, amnióticos, lo que fuera, terminan en parto de prematuro, con las complicaciones que implica para los recién nacidos la prematuridad, ¿sí? La gran mayoría, o el 50%, no llega a las 37 semanas, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esa es la primera complicación. Y luego tengo que ver si ese embarazo gemelar tiene una o dos placentas, porque en base a eso yo voy a saber si tengo bicorial, mi problema es únicamente controlar que no nazca prematuro, que ese problema lo tengo los dos, y el retraso del crecimiento, pero en este caso se acuerdan que no era selectivo, es el retraso del crecimiento esperable en un hipoflujo que puede haber, porque lógicamente hay una sola mamá del feto. Ahora, si yo ya tengo el diagnóstico temprano de que es una sola placenta o monocorial monoamniótico, ahí ya empiezo a controlar el embarazo en base a eso, buscando las complicaciones del síndrome de transfusión feto-fetal, anémico policitémico, RCIU selectivo, que no tenga las grandes malformaciones que pueden tener por la división que tuvieron, que no me aparezca un siamés, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que diagnostico transfusión feto-fetal, hoy el tratamiento ideal es ofrecer la cetoscopía láser y hacer la coagulación de la placenta, por más que conlleve riesgo de muerte de uno de los gemelos, pero porque si no hago nada, el 70% de esos gemelos se me van a morir. En el caso del RCIU dijimos, tenemos 3 tipos, y si se producen muy tempranamente, sobre todo el tipo 2, el que me está diciendo tengo 72 horas y se mueren los 2 adentro, está la opción de la oclusión selectiva de cordón para que sobreviva el feto que tiene chance de sobrevida, ¿sí? Si puedo hacer sobrevivir a los 2, por supuesto que siempre que estén en la gestacional de viabilidad de ambos fetos, las conductas van a ser siempre tendiendo a preservar la vida de los 2 gemelitos, ¿sí? Y los otros son en general, las otras patologías son menos problemáticas porque las chances de sobrevida de una cardio son 0%, con lo cual no me trae un problema ético, médico ni de los padres. ¿Estamos? Y creo que con eso redondeamos la clase de hoy, que es un poquito complicada, pero espero que se haya entendido. Preguntas, chicos. Profe, en el caso de los gemelos, cuando uno de los gemelos, el del cordón, está ligado al cordón del otro gemelo y no a la placenta, ¿se lo trata como monocorial o el seguimiento es especial? Cuando el cordón de un gemelo está ligado al otro.
al otro cordón, no a la placenta. La verdad que yo no sé si Los está dos descrito. cordones. ¿Dónde leíste eso? Lo habíamos dado en embrio, ¿En? donde uno de los en embriología lo habíamos dado, en donde uno de los En cordones embriología. estaba La verdad que desde el punto de vista obstétrico, que yo me acuerdo, que yo tenga conocimiento, para la próxima clase te busco algo, pero no está descrito, es rarísimo. Normalmente que eso sería los gemelos parásitos, que es parecido a la cardio, pero sería muy raro. Igual si los cordones están juntos es un monocorial, independientemente de la malformación que pueda tener. Lo que hay que ver después si esos cordones tienen circulación normal. Pero es un monocorial. Por eso, porque como habló del retraso de crecimiento selectivo, lo asocié también con eso. Lo que pasa es que el cordón es la vía por la cual le llega la sangre. No tiene que ver mucho por dónde están implantados en este caso. O sea, vos tenés que pensar que la placenta, o sea, la torta placentaria va a tener sus cotiledones, cada uno de esos cotiledones es una unidad funcional, ¿sí? Que terminan drenando últimamente en la vena umbilical que va al feto y vuelve la sangre por las arterias. El cordón es la vía por donde va a ir la circulación placentaria. ¿Dónde se implanten, digamos, desde el punto de vista? Ahora, si directamente nace un cordón, si vos estás diciendo fuera de la implantación placentaria, más arriba, la verdad que yo no había leído que esté descrito, o sea, sería cordón único en ese caso, sería complejo, tendría que ponerme a buscar, la verdad que no sé si embriológicamente factible, desde el punto de vista de patología obstétrica, no lo tengo descrito, no lo tengo descrito. Pero te lo busco para la clase que viene a ver qué hay, la verdad que embriológicamente debe ser factible, pero estoy pensando que no está descrito, no lo he leído nunca, no lo he visto nunca. ¿Sí? Sí, era más por eso, para ver si en ese caso, porque no, como en embriología no estudiamos tipo como en obstetricia el seguimiento de los embarazos y demás, sino lo que se da en cada parte. Que en embriología Sí, yo calculo, a ver, si te tengo que responder rápido por una cuestión lógica de que no está descrito desde el punto de vista obstétrico, igual lo voy a buscar, porque puede que yo no lo tenga y no lo haya visto nunca, y en las clases y en medicina fetal no lo vemos, pero de cualquier manera lo voy a buscar. Si embriológicamente ocurre eso, la lógica es que el feto, o que se mueran los dos, o que se muera el que está saliendo del cordón de uno del otro, por una cuestión lógica, vas a tener una hipoxia severa, porque no te va a alcanzar en general el flujo, o va a ser el mismo flujo, más allá de la malformación del cordón. Mientras tenga la cantidad de vasos, la placenta va a drenar igual. Es un monocorial, eso seguro, ¿sí? La placenta es la misma para los dos cordones, eso es un hecho. Después, si esa malformación trae consecuencias desde el punto de vista fisiológico o no, en primera instancia, si por más que nazca de ahí tiene 3 vasos y 3, el flujo va a llegar y se va a repartir. Ahora, el problema es si hay anastomosis y un gemelo se roba el flujo del otro. Mientras pase hacia los dos cordones, no importa dónde nace exactamente el cordón. Eso es por lógica, pero yo la verdad que no lo he visto descrito. Pero te vuelvo a repetir, lo busco a ver si hay algo descrito desde el punto de vista del manejo obstétrico. Es un monocorial, si esa es la pregunta, es un monocorial, eso seguro. O sea, si de que es monocorial, la pregunta era más dirigida si es viable, la viabilidad de un embarazo. La viabilidad va a tener que ver con el equilibrio hemodinámico, es la misma viabilidad que los otros monocoriales, pero digo, yo no lo he visto nunca descrito, nunca, es algo nuevo lo que me estás preguntando desde el punto de vista clínico y del manejo obstétrico, porque la realidad es que si no hay desequilibrio hemodinámico, si no hay pasaje de flujo de uno al otro, eso no se da en el cordón, se da antes, se da en la placenta. Lo que ocurre es que llegue poca sangre. Acá sería casi como si fuese un cordón único que reparte el flujo hacia los dos del mismo flujo placentario, de la placenta monocorial. Pero de ahí a que sea viable o no, yo no lo he visto nunca descrito desde el punto de vista de lo que son los embarazos, pero lo voy a buscar para la semana. Gracias. ¿Qué más? ¿Nada más? Bueno, muy bien. Listo, chicos. Lunes nos vemos. En caso de que les pongan mal el link o no les pasen el link, se comunican conmigo y se los paso por WhatsApp. ¿Sí? Bien. Gracias, doctora. Para la próxima clase, doctora, ¿qué tema va a dar? Para la próxima clase, ¿qué tema voy a dar? Nos quedan las infecciones las TORCH, las infecciones intrauterinas, y nos queda
Ruptura prematura de membrana y sufrimiento fetal agudo. O sea que una de las dos va el lunes, no me acuerdo ahora cómo lo tenía programado. Gracias, doctora. De nada, chicos. Gracias, doctora. Hasta Hasta luego. Buena luego. semana. Gracias, doc. Igualmente.